Por medio del curso a distancia, docentes de inicial, preescolar y primaria aprendieron la forma correcta de difundir el himno nacional mexicano en lengua maya, cuya autorización para interpretarlo de manera oficial y registro de traducción las gestionó el gobernador Mauricio Vila Dosal en 2019 ante la Secretaría de Gobernación, informó la directora de Educación Indígena Noemí Chelhucán. El objetivo es que los profesores conozcan los cambios que tuvo el himno nacional mexicano en su traducción en lengua maya, labor que comenzó en 1989, pero tiene revisiones constantes para transmitir el sentido, lo más literalmente posible, de las estrofas originales y así dar ese enfoque de pertenencia. Durante 4 horas, más de 350 docentes de primarias regulares e indígenas participaron en el taller, dirigido por la maestra Celsa Dolores Camal Chan y la antropóloga Sandy Gabriela Tun Itza, expertas en el estudio del idioma. Se rindió homenaje póstumo al profesor Marcelino Iqhau, precursor de la traducción al maya del símbolo patrio y pionero de los trabajos de investigación en 1989, junto con el maestro Santiago Arellano Tuz. Para consolidar lo aprendido en estas sesiones, la Dirección de Educación Indígena distribuirá un disco compacto, así como la partitura y letra impresas del himno en maya, en las 528 escuelas para que cada comunidad lo use cuando las condiciones sanitarias permitan el retorno seguro a las aulas. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.